En un castillo en Hungría en 1560 nacería Elizabeth Bathory, un nombre que en la actualidad evoca un sentimiento de terror. Bathory tiene la desdicha de ser considerada como la asesina serial más prolífica de todos los tiempos, ya que se cree que asesinó a más de 600 mujeres. Elizabeth Bathory nació en el seno de una rica dinastía que controlaba Transilvania. Elizabeth lo tenía todo: castillos, dinero, sirvientes, todos los lujos que la época podía proporcionar, incluso un título de nobleza. Pero aún con todos estos privilegios, la pequeña Bathory sufría de problemas mentales, epilepsia, tal vez provocada por la endogamia, dolorosas migrañas y violentos cambios de humor. Todo esto con tan solo 4 o 5 años de edad. Pero lo peor estaría por venir. Elizabeth comenzaría a experimentar toda la violencia de aquella época, pues era frecuente ver cómo castigaban tanto a los sirvientes, esclavos e incluso a los campesinos, sin siquiera tener un motivo. Bastaba con que un noble tuviera un mal día para torturarte. En esa época, las ejecuciones estaban a la vista de todos, hasta de la pequeña Bathory, lo cual forjó el carácter clasista, violento y sanguinario de la que posteriormente sería conocida como la Condesa Sangrienta. Con la tierna edad de 11 años, la comprometerían con su primo, Francisco Nadasdy, de 18, y después de 2 años se casaría con él, convirtiéndose en condesa. Era un guerrero que pasaba gran parte de su tiempo en el campo de batalla, pero eso no fue impedimento para que Francisco le enseñara a través de cartas el arte de la tortura a Elizabeth. Entre uno de los métodos de tortura que se cree que usó está el escafismo, un método de tortura que consiste en inmovilizar a una persona, bañándola con miel y leche, para que los insectos pusieran sus huevos en la piel del condenado, y así sus larvas se comieran su piel, su carne y sus órganos internos. Además de este método de ejecución, la violencia era algo de todos los días, ya que Nadasdy le regaló a la condesa unos guantes con garras hechas de espinas, con los que golpeaba y rasguñaba a los sirvientes por sus supuestos errores. Con el pasar del tiempo, tuvo una mala influencia por parte de una tía llamada Clara, quien la introdujo en el mundo del ocultismo, los rituales y la magia negra. Gracias a esto, su necesidad de violencia creció y desarrolló aún más su afición por la tortura, y sus víctimas eran sus propios sirvientes. Empezó a clavar agujas y espinas por debajo de las uñas, lo cual causaría un gran dolor en sus jóvenes empleadas. Pero esto no se quedaría aquí nada más, ya que con la ayuda de su antigua enfermera Ilana Yu y una bruja local llamada Dorothea Sentes, Bathory empezó a secuestrar a jóvenes campesinas a quienes torturaba y mataba. Se dice que ella misma arrancaba pedazos de carne a mordiscos, pero en uno de sus más infames capítulos, obligó a una chica a cocinar un pedazo de su propia carne, para que después ella misma se lo comiera. Durante esta época de desapariciones, se cree que Bathory se bañaba en la sangre de jóvenes vírgenes. En algunas versiones se dice que la condesa era bisexual, gracias a su tía Carla Bathory, que como ya mencionamos, la introdujo al mundo del oscurantismo y a perversas orgías en las que abusaba sexualmente de sus criadas. En uno de sus tantos abusos, una joven se negó a acostarse con la condesa, por lo que enojada la bofeteó hasta tal punto de hacerla sangrar. Una gota de sangre manchó la arrugada mano de Elizabeth, y tras limpiarse, notó que su piel era mucho más tersa y suave. Es así que empezó a tomar baños de sangre de vírgenes regularmente. Sin embargo, existe otra versión, en la que parece que no fue un descubrimiento inmediato, sino que una de sus nodrizas que estaba en los cultos oscuros le había aconsejado bañarse en sangre, para que la vejez no se apoderara de ella. Estos atroces actos le hicieron ganarse el apodo de Condesa Sangrienta. Sin embargo, todos los actos horribles que realizó no pasarían desapercibidos, pues estos rumores llegaron a oídos del rey Matías II, quien mandó al primo de Elizabeth, el conde platino Jorge, a investigar. Cuando el conde llegó al castillo no hubo resistencia alguna, pues Elizabeth carecía de fuerza militar. También existen 2 versiones de esta historia. En una encontraron a Elizabeth en una tina llena de sangre, y en la otra encontraron a los sirvientes torturando a las jóvenes. Más tarde se inició un juicio en donde no condenaron a Elizabeth, ya que no les convendría que el pueblo supiera que se puede condenar a los nobles, por lo que Elizabeth fue emparedada casi 4 años dentro de un calabozo en su propio castillo. Murió el 21 de agosto de 1614, nunca mostró arrepentimiento alguno, y según crónicas de la época, abandonada de todos. Iván IV Vasilievich es conocido popularmente como Iván el Terrible, además de ser el primer monarca ruso en adoptar el título de zar en 1547. La crueldad y frialdad de Iván se forjó en la infancia, pues desde muy pequeño fue encerrado en el Palacio del Kremlin, donde vivía prácticamente como un mendigo. También fue en esta época de su vida que era humillado de diferentes maneras por los boyardos,
unos señores feudales que querían acabar con la familia de Iván. En su plena juventud, planeó vengarse de los que lo hicieron sufrir, pues aunque apenas fuera un niño de 13 años, su padre, el antiguo rey, lo había nombrado rey antes de morir, por lo que siendo la mayor autoridad, un día convocó a los boyardos, quien los recriminó de todas las humillaciones por las que tuvo que pasar, y anunció que castigaría a uno de ellos. Ordenó que una manada de perros hambrientos se devore a uno de los más importantes boyardos, el príncipe Andrei. A pesar de esta horrible acción, los boyardos siguieron molestándolo, aunque con menor medida. Cuando ya era un adulto, Iván era un hombre alto, con una barba pelirroja y con una mirada penetrante que aterraba a más de uno. Fue aquí cuando empezaron sus problemas de alcoholismo, pues según varios historiadores, Iván bebía en exceso debido a su dura y cruel infancia. Su primera esposa, Anastasia Romanovna, había caído muerta un día. Esto puso bastante deprimido y paranoico al rey, pues pensó que los boyardos la habían envenenado, algo que en su momento el zar no pudo comprobar. Pero actualmente, gracias a estudios, se sabe que, en efecto, Anastasia había sido envenenada con residuos de plomo y mercurio. El zar se estaba convenciendo a sí mismo de que su mujer había sido envenenada, por lo que llegó a una conclusión. Si Dios les permite quitarle la vida a mi mujer, será bien visto por el Todopoderoso si actúo como un sanguinario. Así que, movido por su afán de venganza, creó la Oprichnina, un grupo de policías que sembró el terror y fulminó el poder de los boyardos, además de hacer temer a todos los habitantes de Rusia, pues esta organización asesinaba a varias personas sin piedad alguna, desde mutilaciones hasta quemar viva a la gente. El mero rumor permitía al juez comenzar la desarticulación y la rotura de los huesos, lacerar el cuerpo con latigazos y quemar a las víctimas, afirma el escritor ruso Benson Bobrik. Iván estaba satisfecho por tales actos. Esto, sumado a su pobre infancia llena de abusos, llevaba al deterioro de su salud mental, y para muestra un botón. Dentro de él había algo que lo inquietaba. El zar podría afirmar que las ciudades de Novgorod y Pskov estaban conspirando en contra de él, así que antes de que pudiese ocurrir algo, mandó a quemar, descuartizar, empalar y asesinar a todos los habitantes de dichas zonas. Hoy en día se estima que como mínimo murieron 30.000 personas en estas masacres. En sus últimos años de vida, en un ataque de ira que tuvo contra su propio hijo, lo asesinó brutalmente, con una vara de hierro en su cabeza, por lo que vivió atormentado hasta su última estancia en esta vida. Este momento fue inmortalizado con la siguiente obra. Finalmente, en su último año de emperador, existían varios rumores acerca de que querían asesinarlo. Esos rumores se hicieron realidad. El zar fue apuñalado, poniendo fin al infierno de Rusia. Y esto fue todo por el día de hoy. Si te han gustado los temas, te invito a que dejes un like y que compartas para que la familia de Periquitos siga creciendo. Si tienes ganas de más curiosidades, te dejo estos dos videos. Vamos, dales click. Yo sé que quieres. Nos vemos en la próxima. Adiós.